Los objetivos de este trabajo son comprender cómo se realiza una colangiopancreatografía por resonancia magnética, conocer las indicaciones de este examen, revisar la anatomía normal y las variantes del drenaje biliar y realizar una breve revisión de la patología frecuente. La colangiopancreatografía por resonancia magnética es un método no invasivo utilizado para la evaluación de trastornos pancreatobiliares. A diferencia de la colangiopancreatografía retrogrado-endoscópica, permite la evaluación de la vía biliar antes y después de una eventual lesión, así como también la patología extraductal. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica consiste en insertar un endoscopio, el cual llega hasta la papila y posteriormente administra medio de contraste que opacifica la vía biliar, permitiéndonos su evaluación. Sin embargo, si la vía biliar está obstruida por alguna lesión extraductal o intraductal, el medio de contraste no fluirá y por tanto no nos permitirá una evaluación completa de la vía biliar. Por otro lado, la colangiopancreatografía por resonancia magnética nos permite una evaluación de la vía biliar tanto antes como después de la lesión, y si la complementamos con secuencias eh, adicionales, podemos determinar la etiología y la extensión de dicha lesión. Anatomía del drenaje biliar. La vía biliar se origina a partir de la confluencia de distintas ramas que nacen en cada uno de los segmentos hepáticos. Dichas ramas siguen un curso paralelo a los vasos portales, teniendo una anatomía similar. De proximal a distal, primero tenemos la rama derecha posterior y la rama derecha anterior, las cuales confluyen formando una rama hepática derecha. Por otro lado, a izquierda tenemos una rama izquierda medial y una rama izquierda lateral, las cuales confluyen y forman una rama hepática izquierda, o también conocidos como conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Ambos confluyen formando el conducto hepático común, en el cual después desemboca el conducto cístico proveniente de la vesícula biliar, formando finalmente el último trayecto que corresponde al conducto biliar común, o más conocido como colédoco, el cual desemboca en la papila duodenal. A continuación revisaremos las variantes anatómicas del drenaje biliar. Comenzaremos por las variantes del conducto biliar derecho. Estas se pueden separar en 7 tipos, siendo el tipo 1 la configuración normal ya revisada. En el tipo 2, las ramas anterior y posterior derechas confluyen directamente al conducto hepático común. Esto es conocido como la triconfluencia. Luego tenemos el tipo 3, el cual se separa en tipo 3A, 3B y 3C. En el tipo 3A se produce un cruce de la rama posterior derecha, la cual desemboca en el conducto hepático izquierdo. Esta es una de las variantes que debemos recordar, ya que van a ser más revisadas en la siguiente diapositiva. El tipo 3B consiste en el drenaje de la rama posterior derecha directamente hacia el conducto hepático común. El tipo 3C corresponde al drenaje de la rama posterior derecha hacia el conducto cístico. Por otro lado, el tipo 4 corresponde al drenaje del conducto hepático derecho hacia el conducto cístico. El tipo 5 corresponde a la presencia de un conducto derecho accesorio. El tipo 6 corresponde al drenaje, a la formación, digamos, de un conducto común que drena los segmentos de Kuhnau 2 y 3, los cuales posteriormente drenan hacia el conducto hepático derecho. También existe un tipo 7 en el cual se engloban todas las variantes no clasificadas. Acá tenemos algunos ejemplos. Primero el tipo 2, o también llamado como triconfluencia, donde la rama derecha posterior y anterior confluyen junto con el conducto hepático izquierdo, formando el conducto hepático común. Acá tenemos el tipo 3B, en el cual la rama posterior derecha drena o desemboca en el conducto hepático común.
Y acá tenemos un ejemplo del tipo 3C en el cual la rama posterior derecha confluye o drena hacia el conducto cístico, el cual posteriormente desemboca hacia el colédoco. Acá tenemos un ejemplo del tipo 3A, el cual yo les mencioné que debíamos recordar, en el cual se cruzaba la rama posterior derecha y desembocaba en el conducto hepático izquierdo. La importancia de esto remonta a la segmentación de Quinault, en la cual tenemos una línea importante que es la línea de Cantley, que separa los lóbulos hepáticos derecho y el izquierdo. La importancia de esta línea es que es utilizada como referencia anatómica para realizar las hepatectomías, y si nosotros proyectamos esta línea en nuestra colangioresonancia, nos daremos cuenta de que pasa justo a través de nuestra rama posterior derecha que está cruzando hacia la izquierda, y si se realiza una hepatectomía se producirá una lesión iatrogénica de la vía biliar. Ahora continuaremos con las variantes del conducto biliar izquierdo. Acá tenemos 4 tipos que van de la A a la D. El primer tipo es el tipo normal, en el cual tenemos una rama medial que drena el segmento 4 y una rama lateral que drena los segmentos 2 y 3, los cuales confluyen y forman el conducto hepático izquierdo. El tipo B corresponde a una triconfluencia similar a la anterior, en la cual los conductos del segmento 4, 3 y 2 drenan por separado, formando el conducto hepático izquierdo. También tenemos una configuración tipo C, en la cual se forma un conducto común entre los segmentos 4 y 3, y este segmento común se une a el conducto del eh, segmento 2, formando finalmente el conducto hepático izquierdo. Y en el tipo D se engloban todas las otras variantes que no están clasificadas. A continuación revisaremos las variantes de la vesícula y del conducto cístico. Vamos a ir revisando de lo más común a lo más infrecuente, comenzando por nuestra configuración normal, que corresponde a una inserción lateral derecha del conducto cístico, como lo vemos acá. Una de las variantes es la inserción en espiral, donde el conducto cístico puede pasar por anterior o por posterior del colédoco, insertándose un poco más distal de lo normal. Otra configuración variante corresponde a la inserción más proximal del conducto cístico. También podemos tener una inserción más baja y que suele ser medial, es decir, por este lado. También podemos tener la posibilidad de un doble conducto cístico. Podemos tener también un conducto accesorio llamado colecisto hepático, cual une, digamos, el hígado con la vesícula. También podemos tener la ausencia del conducto cístico, donde la vesícula drenará directamente al colédoco, y también tenemos la posibilidad de una doble vesícula, donde pueden tener cada una un conducto cístico diferente, o pueden tener las ambas un mismo conducto cístico. Revisemos algunos ejemplos. Acá tenemos un ejemplo de inserción baja y medial, donde el conducto cístico discurre en paralelo con el colédoco, insertándose en una porción bastante distal. Tenemos acá un ejemplo de inserción en espiral, donde, si nos damos cuenta, seguimos el conducto cístico, el cual pasa por detrás del colédoco y posteriormente se inserta en una porción más distal. Y acá tenemos un ejemplo de doble vesícula. Acá tenemos una vesícula y adyacente a esta una segunda vesícula. Ambas comparten un conducto cístico, el cual desemboca en el colédoco. Todas estas imágenes hipointensas que vemos dentro de esta vesícula del conducto cístico y del colédoco corresponden a litiasis dentro de la vía biliar. A continuación revisaremos las variantes del conducto pancreático. Recordamos un poco nuestra anatomía de la vía biliar. Tenemos nuestro
conducto hepático derecho, izquierdo, que confluyen en el conducto hepático común. Luego acá drena el conducto cístico y se continúa con el colédoco, que es el que drena o llega hasta la papila mayor. Por otro lado, en nuestro páncreas tenemos un conducto pancreático, el cual drena a través de dos conductos, que son el conducto pancreático dorsal, que generalmente es más pequeño y drena en la papila menor, y tenemos un conducto pancreático ventral, o más conocido como el virsum, el cual drena en conjunto con el colédoco a nivel de la papila mayor. Esta vendría a ser la configuración más común, la cual se denomina una configuración bífida con una dominancia del virsum. Acá tenemos algunas variantes. La primera, donde hay una dominancia, pero en esta oportunidad es del conducto pancreático dorsal o de Santorini. También podemos tener una atrofia del conducto pancreático dorsal o Santorini, puede estar más pequeño o incluso ausente, como en esta imagen, el cual finalmente no drenaría a la papila menor. Por otro lado, acá tenemos el conocido páncreas divisum, en el cual hay una configuración no bífida, en la cual el conducto pancreático ventral drena por sí solo, digamos, las porciones digamos, más ventrales de la cabeza del páncreas. Y por otro lado, el conducto de Santorini se ocupa de drenar el resto del páncreas. Y por otro lado, acá tenemos una configuración en la cual el conducto de Santorini o dorsal presenta una configuración un poco más tortuosa, y esto se llama ansa pancreática. Acá tenemos un ejemplo del páncreas divisum, donde el conducto pancreático dorsal o de Santorini drena de forma independiente respecto del conducto pancreático ventral o de virsum. ¿Ya? En este caso no hay comunicación entre los dos. Como se ve representado en la coleangioresonancia, acá tenemos el conducto pancreático dorsal unido al conducto pancreático, mientras que acá tenemos una fina línea que corresponde al conducto pancreático ventral o de virsum. Ambos no presentan una conexión entre sí. Otra variante del conducto pancreático que tiene cierta importancia es el conducto pancreatobiliar común largo. ¿Ya? Este corresponde a la unión tanto del conducto colédoco como del conducto pancreático en un solo conducto común, el cual drena en conjunto en la papila mayor. Se considera largo cuando ésta es mayor a 1,5 centímetros, y es importante debido a que es considerado un factor de riesgo de pancreatitis aguda, colangitis, quistes del colédoco y desarrollo de neoplasias del árbol biliar, incluyendo la vesícula. Se separa en dos tipos según cuál sea el conducto que es dominante. En este caso, el conducto colédoco es el dominante y este es el tipo 1, mientras que en este caso el conducto pancreático es dominante debido a que este es más filiforme, y sería el tipo 2. También podemos tener variantes en el curso del conducto pancreático, el cual puede tener un curso descendente, lo cual es lo normal y más común. Puede tener un curso que es más vertical, donde este descenso es un poco más acentuado. Puede tener un curso sigmoideo, donde presenta estas curvas que se ven acá. Y también puede tener una especie de loop, lo cual sería totalmente dentro de lo normal. En esta imagen tenemos una representación de un curso del conducto pancreático que presenta un loop, el cual estaría justamente acá. Ya revisadas la anatomía normal y las variantes anatómicas, tanto de la vía biliar como del conducto pancreático, podemos empezar a hablar de las indicaciones, técnicas y protocolos de la colangioresonancia. Primero vamos a revisar las indicaciones. ¿Cuándo estaría correctamente indicada una colangioresonancia? Primero, en caso de colestasis o síndrome colestásico, para la evaluación de variantes anatómicas, como ya las revisamos. Para una evaluación preoperatoria de una resección hepática, recordemos la línea de Cantley, en la cual se podría seccionar la rama posterior derecha en caso de que ésta tuviera una configuración anómala.
también para la evaluación preoperatoria de alguna patología biliar. Es también útil en el diagnóstico y evaluación de colangitis esclerosante primaria. También nos puede ser de utilidad cuando tenemos una pancreatitis de causa desconocida y estemos buscando eh, algún factor que nos pueda explicar la etiología, en caso de que una RCP sea frustra o esté contraindicada, y también en la evaluación de anastomosis bilioentéricas. Técnicas y protocolos de colangioresonancia. De forma bastante general, primero quiero mencionarles que la colangioresonancia es un examen basado en secuencias ponderadas en T2 pesado. ¿Qué significa este concepto, T2 pesado? Bueno, recordemos que en el T2 brillan los líquidos. ¿Qué pasa en el T2 pesado? Aumenta aún más esa intensidad de señal en el líquido y en especial en los líquidos que están ectásicos, o sea, que no tienen, digamos, flujo. Y esta es una característica bastante especial de la vía biliar, que es un líquido que está ectásico. Y al aumentar la intensidad se genera un mayor contraste con el fondo y esto nos permite una mejor evaluación de la vía biliar. En cuanto a los protocolos de colangioresonancia, pueden ser bastante variables dependiendo de cada centro, eh, pero generalmente están constituidos por lo que es una secuencia colangio-RM 2D radial, otra secuencia que se llama colangio-RM 3D coronal oblicua, la cual generalmente va acompañada de una reconstrucción en MIP, una imagen en MIP que nos muestra de forma bastante completa la vía biliar, y suelen haber algunas secuencias agregadas como son T1 en y fuera de fase, T2 axiales con supresión de grasa y también T2 pesados en planos axiales y coronales de cortes finos, también para ayudarnos a evaluar la anatomía y a veces también la vía biliar. Sin embargo, yo tengo acá destacadas las primeras dos porque estas son las que le dan el nombre, digamos, al examen. Estas son las que, digamos, por las cuales el examen recibe el nombre de colangioresonancia, que son las secuencias especiales que nos permiten evaluar de una buena manera la vía biliar o que van enfocadas en obtener una imagen que nos permita la mejor evaluación de la vía biliar. El resto son secuencias accesorias, em, las cuales, digamos, son prescindibles. Sin embargo, nos ayudan siempre a realizar una mejor evaluación. Nunca debemos desestimarlas. Y respecto a estas dos es que nos basaremos en el video y son las que revisaremos. Acá tenemos unos cuadros comparativos en los cuales podemos ver las características de la colangio-RM 2D radial y la colangio-RM 3D coronal oblicua. La colangio-RM 2D radial requiere de que el paciente aguante la respiración. Se realizan entre 5 a 8 cortes gruesos, por lo cual la anatomía y el detalle no es muy bueno y por tanto más bien sirve para una visión general del árbol biliar y hay que considerar que pequeñas lesiones o cálculos pueden pasar desapercibidos en esta secuencia. Por otro lado, la colangioresonancia 3D coronal oblicua es gatillada por la respiración, se realiza con cortes finos de 2 a 5 milímetros, permite reconstrucciones multiplanares y además permite una mejor evaluación de las lesiones pequeñas por su corte más fino y también de los cálculos. Si bien no se utiliza en nuestro medio, también quería mencionarles brevemente lo que es la colangioresonancia posadministración de secretina, que consiste básicamente en inyectar secretinas vía intravenosa, las cuales estimulan la secreción pancreática y por tanto permiten una mejor evaluación de los ductos pancreáticos. Esta sería su utilidad. Durante el protocolo también se pueden utilizar drogas anticolinérgicas y antiespasmódicas, las cuales irían con el objetivo de reducir el fluido en el estómago y duodeno, de reducir la peristalsis y promover la distensión de la vesícula. Todos estos factores que nos ayudarán a realizar una mejor evaluación de la vía biliar. Y por otro lado también considerar que este estudio requiere de 4 a 6 horas de ayuno previo. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que es la colangioresonancia 2D radial. Esta recordemos que era con cortes gruesos y requería de que el paciente aguantara la respiración. ¿Qué se hace acá? Se dibuja un eje que
digamos, está o se continúa, digamos, a través de la vía biliar extrahepática, y respecto a ese eje se realizan estos cortes que van en sentido antihorario y que después se ven representados en la imagen como la vemos acá, que nos da una especie de visión simulada en 3D de lo que es la vía biliar. Recordemos que los cortes son gruesos, por lo tanto no nos permite ver de manera muy correcta lo que son los detalles finos, sin embargo nos permite tener una visión general de lo que es la vía biliar. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que es la colangioresonancia 2D radial. Esta, recordemos que era con cortes gruesos y requería de que el paciente aguantara la respiración. ¿Qué se hace acá? Se dibuja un eje que, digamos, está o se continúa, digamos, a través de la vía biliar extrahepática, y respecto a ese eje se realizan estos cortes que van en sentido antihorario y que después se ven representados en la imagen como la vemos acá, que nos da una especie de visión simulada en 3D de lo que es la vía biliar. Recordemos que los cortes son gruesos, por lo tanto no nos permite ver de manera muy correcta lo que son los detalles finos, sin embargo nos permite tener una visión general de lo que es la vía biliar. Entonces, ¿cuándo debemos complementar? Las recomendaciones son las siguientes. En caso de que se sospeche una neoplasia o esté confirmada, y cuando sean en relación al páncreas, la vesícula biliar o la vía biliar. También cuando queremos evaluar algún proceso infeccioso, ya sea colangitis o abscesos, sería bueno complementar. Eh, Cuando queremos tener una mejor evaluación en un contexto de un paciente con pancreatitis y queramos nosotros determinar si esta es edematosa versus necrotizante, donde deberíamos ver cómo realza el contraste, así que acá deberían complementarse con secuencias contrastadas, y también para que nos permita una mejor evaluación de las complicaciones. Y también en el caso de que queramos realizar análisis de patologías que no tengan relación con la vía biliar y que sean hallazgos incidentales que a veces requieren de otras secuencias para ser mejor caracterizados. En la siguiente sección revisaremos los pitfalls que pueden jugarnos una mala pasada en la resonancia magnética. Para los que no conocen el término, pitfall también es traducido como trampa o errores en radiología, y son por lo tanto, digamos, algunas imágenes que nos pueden engañar y llevarnos a hacer un mal diagnóstico. Estas en la colangioresonancia se pueden clasificar en cuatro grupos principales: las que están relacionadas a la técnica y artefactos de reconstrucción de las distintas secuencias de la colangioresonancia, las que corresponden a variantes normales que pueden simular una patología, las que están relacionadas a factores intraductales y las que están relacionadas a factores extraductales. En cuanto a los pitfalls relacionados con la técnica y artefactos de reconstrucción, entonces debemos recordar que tenemos las colangioresonancia 2D y 3D. La 2D, recordemos, es de cortes más gruesos y por tanto por un efecto de volumen parcial, digamos recordando un poco este efecto de la tomografía, es que se producen o se pueden oscurecer pequeños defectos de Yene o estenosis, y pueden quedar ocultos en esta secuencia. A diferencia de acá, donde tenemos el mismo paciente en el cual se veía un defecto de Yene en esta zona que correspondía a una litiasis. Ojo, que también esto se puede producir en el MIP, debido a que en el MIP pueden, ya no es por volumen parcial, sino que por el efecto del mismo MIP, eh, puede quedar ocultas pequeñas litiasis o estenosis también, y por tanto no siempre debemos confiarnos en el MIP, que esta es la reconstrucción MIP, sino que a veces tenemos que ir a buscar en el volumen y ver imagen por imagen, para que no se nos pase nada. Otro pitfall de este tipo es el artefacto debido a la respiración, debido a que el paciente no fue capaz de aguantar o se movió mucho, y esto puede simular a veces estenosis, dilataciones, desgarros o incluso duplicaciones de la vía biliar. Y como vemos en este ejemplo, un paciente que respiró, y esto hace totalmente inevaluable este examen.
A veces debemos conocer las limitaciones y evitar, digamos, informar exámenes que no están bien realizados. Por otro lado, tenemos las variantes normales que simulan patología. Este caso ya lo vimos hace un rato. Tenemos acá un conducto cístico que lleva un curso paralelo al colédoco y este puede simular a veces una dilatación. A veces cuando el conducto cístico va muy pegado al colédoco, a veces puede parecer que son uno solo y podemos equivocar y medir este diámetro en vez del diámetro del colédoco, solo que es más o menos este y a veces entonces se puede sobreestimar el diámetro de nuestro conducto colédoco y debemos evitarlo. Otro pitfall, otro pitfall es encontrarnos con un esfínter del colédoco contraído, el cual a veces puede simular una litiasis impactada, ya que acá no vamos a lograr ver todo, digamos, el trayecto tanto del conducto colédoco como el del pancreático y podemos pensar que estamos ante una litiasis. A veces es difícil diferenciarlo, pero siempre que veamos, digamos, un defecto en esa zona, debemos considerar esta posibilidad, especialmente cuando vemos una vía biliar hacia arriba que no está dilatada y está con un calibre totalmente normal. En el siguiente grupo de pitfalls revisaremos los que están relacionados a fractores intraductales. En este grupo se incluyen todo lo que produce defectos de higiene. Entre ellos, lo más común es la litiasis. Sin embargo, tenemos otros elementos que producen este mismo efecto, que son el gas, el debris, la hemorragia, el tumor y el vacío de flujo. Acá en este ejemplo tenemos un segmento del conducto hepático izquierdo en el cual no vemos la presencia de líquido en esta zona y por tanto estamos planteando que puede haber una estenosis o alguna imagen que está ocupando el lumen en esta zona. En los cortes axiales vemos que hay una imagen hipointensa en las porciones no dependientes del conducto, es decir, hacia arriba del paciente. Para hacer un buen diagnóstico es bueno recordar esta analogía, en la cual tenemos un vaso de agua, en la cual si nosotros colocamos una piedra que representa las litiasis, se va hacia el fondo, es decir, hacia abajo, mientras que si colocamos gas, este tiende a irse hacia arriba, hacia las porciones no dependientes y las porciones dependientes. Por tanto, si analizamos en esta imagen y asumimos que el paciente está en decúbito supino, este vacío o de imagen hipointensa que se está distribuyendo hacia las porciones no dependientes correspondería a gas y por tanto esto corresponde a una neumobilia. Acá tenemos otro ejemplo en el cual vemos estas zonas o estas áreas que son un poco más hipointensas de lo normal en el trayecto de la vía biliar y que si las vemos en los planos axiales vemos que justo al centro de la vía biliar hay un punto más oscuro y que se correlaciona con estas imágenes hipointensas. Recordando un poco la analogía del vaso, arriba tenemos el aire y abajo tenemos la litiasis, pero ¿qué tenemos al medio? Generalmente cuando tenemos un artefacto al medio, al centro del conducto biliar, corresponde a un vacío de flujo. Siempre tenerlo presente para no confundirlo con litiasis. Por último, tenemos al grupo de pitfall relacionados con factores extraductales. Dentro de estos es bastante común mencionar lo que es la compresión vascular que puede simular a veces estenosis. Lo más común lejos es cuando la arteria hepática derecha cruza el conducto hepático común y puede producir imágenes que simulan estenosis. Justamente el ejemplo que tenemos acá al lado representa esto mismo, la arteria hepática eh, derecha que produce este defecto o esta imagen hipointensa en el conducto hepático común y que era o resultó ser más que nada por esta compresión extrínseca vascular.
Otro factor extraductal que se incluye dentro de este grupo es la sobreposición de otros líquidos que pueden estar adyacentes a la vía biliar, como son el líquido que está en el intestino, el líquido que puede estar dentro de quistes, que puede estar dentro de divertículos duodenales, por ejemplo, o también la ascitis, que hace casi imposible hacer una buena evaluación cuando está presente. Acá en este ejemplo vemos múltiples lesiones quísticas pancreáticas que oscurecen totalmente lo que es la vía biliar y por tanto acá no podemos realizar una buena evaluación de la vía. Entonces, para concluir esta sección, ¿cuáles serían los puntos claves para evitar los pitfalls? Siempre revisar las imágenes en cortes finos, las imágenes originales. Eh, no confiándonos de lo que son la colangio-RM 2D, que recordemos tiene cortes gruesos y a veces se puede, digamos por volumen parcial, subestimar estenosis o litiasis, así como también en las reconstrucciones MIP, que son a partir de la colangio 3D, las cuales a veces también pueden oscurecer tanto estenosis como litiasis. Por tanto, siempre revisar los cortes finos originales. También debemos analizar las imágenes siempre en distintos planos. Esto nos ayuda a tener una visión más general y a veces es posible encontrar hallazgos en un plano y en otro no, así que siempre debemos evaluarlos todos. También debemos analizar las imágenes en las distintas secuencias. Siempre que encontramos una lesión, mirarla cuál es la intensidad en las distintas secuencias y eso nos va a ayudar a tener una mayor proximidad diagnóstica. Y por último, si es posible, tener antecedentes clínicos y quirúrgicos, los cuales nos van a ayudar a interpretar ciertas imágenes que a veces nos pueden confundir. Para finalizar, realizaremos una breve reseña de la patología de la vía biliar. Para ello comenzaremos revisando este mapa conceptual resumen, donde tenemos que la enfermedad relacionada al tracto biliar se puede separar en benigna y maligna. Si es benigna podemos tener la obstrucción, que lo más común es que sea en relación a coleocolitiasis. Podemos tener infecciones que generalmente son en contexto de colangitis aguda. Podemos tener cuadros inflamatorios, digamos, un poco idiopáticos, fuera de lo infeccioso, dentro de los cuales se incluye lo que es la colangitis esclerosante primaria. Podemos tener enfermedades congénitas, donde está la atresia biliar, y también podemos tener algunas patologías iatrogénicas o traumáticas que se pueden relacionar a las fugas postquirúrgicas, obstrucción o biliomas dentro de la vía biliar. Por otro lado, la parte maligna generalmente está relacionada a neoplasias y dentro de las neoplasias importantes tenemos el colangiocarcinoma, el carcinoma ampular, el adenocarcinoma de la cabeza del páncreas y el carcinoma vesicular. Ahora revisaremos algunas de las más frecuentes de forma muy breve. Primero, lo más común, que es la coleocolitiasis. Esta, según nuestro cuadro conceptual, sería entonces una patología benigna y obstructiva. La colangioresonancia tiene una especial sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la coleocolitiasis y generalmente es una de las indicaciones de este examen. Y ¿qué es lo que vamos a ver en la colangioresonancia? Principalmente un defecto de Jenner que puede ser redondeado, o también podemos tener la terminación, digamos, de la vía biliar en menisco, ¿ya? Eh, Acá tenemos el segundo ejemplo de una terminación en menisco, donde vemos que la vía biliar viene por acá y termina en esta forma, ¿ok? Y lo mismo acá, termina en esta forma de menisco que se denomina. Y hacia arriba obviamente vamos a ver una vía biliar extrahepática dilatada, también puede haber dilatación de la vía biliar extrahepática, en lo cual también nos va a dar pistas de esta patología. Más fácil de ver es cuando la coleocolitiasis tiene esta configuración en collar de cuentas, donde tenemos múltiples imágenes hipointensas redondeadas, una detrás de otra, que corresponden a múltiples litiasis en el colédoco, y que a veces pueden llegar hasta el cístico y continuarse hacia la vesícula. Otra patología benigna es la colangitis esclerosante primaria, la cual tiene una
fisiopatología más bien inflamatoria. Tiene un contexto de inflamación crónica, de etiología idiopática, eh, en la cual se van produciendo múltiples estenosis irregulares y dilataciones segmentarias de la vía biliar, como se ven en esta imagen. Claramente vemos algunas zonas de estenosis y otras zonas entre medio que están dilatadas. Este sería un caso típico de colangitis esclerosante primaria. Otro hallazgo que está descrito en esta patología es la visualización de los espacios periportales hipointensos en secuencias T1 e hiperintensos en secuencias ponderadas en T2, lo cual traduciría un fenómeno de fibrosis de este espacio. Ahora pasemos o hablemos un poco de patología maligna, recordando el colangiocarcinoma, el cual es un cáncer que tiene su origen en el epitelio de la vía biliar. Generalmente produce un compromiso infiltrativo y eventualmente se asocia a obstrucción de la vía biliar y, digamos, posterior al medio de contraste puede tener un realce progresivo. Acá tenemos una imagen de colangioresonancia en la cual vemos una clara dilatación de todo lo que es la vía biliar intrahepática, la cual tiene una zona acá amputada prácticamente, que correspondería a la zona donde está ubicada el tumor, que está obstruyendo la vía biliar, y posteriormente acá la vía biliar extrahepática. Si nos vamos a las secuencias post-contraste, veremos que este tumor, que se ve hipointenso en las secuencias T1, tiene un contraste que es mayor en las fases más tardías. ¿Okay? Y además empieza a tomar o adoptar una disposición bastante periférica con un centro un poco más hipointenso, que es característico de este cáncer. Y por último, no olvidar el adenocarcinoma de la cabeza del páncreas, el cual tiene su origen en el epitelio ductal del páncreas exocrino. Generalmente, como está localizado en esta zona donde o a través de la cual pasa el colédoco, es que produce una dilatación de la vía biliar, pero además produce dilatación del conducto pancreático, ya que obstruye ambos conductos. Generalmente esta obstrucción es abrupta y generalmente en las porciones más distales, obviamente. Suele restringir en las secuencias de difusión y es hipointenso en la fase arterial. Recordemos que el páncreas tiene un acentuado realce en la fase arterial y el adenocarcinoma tiene un realce más lento del parénquima normal y por tanto se va a ver hipointenso. Acá entonces tenemos la dilatación tanto de la vía biliar extra e intrahepática, tenemos la dilatación del conducto pancreático y tenemos acá una amputación de los mismos, la cual estaría entonces con ayuda de las secuencias complementarias determinada por esta masa en la cabeza del páncreas, que en la fase arterial vemos que el realce del parénquima pancreático es normal, mientras que acá en el centro vemos una imagen hipointensa que correspondería entonces al adenocarcinoma, el cual estaría entonces produciendo la obstrucción y secundariamente la dilatación. Vemos que acá en la secuencia de difusión restringe levemente hiperintenso. Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que es la colangioresonancia 2D radial. Esta, recordemos que era con cortes gruesos y requería de que el paciente aguantara la respiración. ¿Qué se hace acá? Se dibuja un eje que, digamos, está o se continúa, digamos, a través de la vía biliar extrahepática, y respecto a ese eje se realizan estos cortes que van en sentido antihorario y que después se ven representados en la imagen como la vemos acá, que nos da una especie de visión simulada en 3D de lo que es la vía biliar. Recordemos que los cortes son gruesos, por lo tanto no nos permite ver de manera muy correcta lo que son los detalles finos, sin embargo nos permite tener una visión general de lo que es la vía biliar. Bueno, y para terminar,
Mencionemos algunas conclusiones. Siempre debemos considerar la colangioresonancia como un método no invasivo para la evaluación de la patología pancreateo-biliar. Debemos tener siempre en cuenta la anatomía común y las variantes, ya que a veces nos pueden llevar a confusión. Debemos conocer también y evitar los pitfalls, revisando siempre las imágenes originales y en distintos planos. Como sabemos, la resonancia es un examen lleno siempre de artefactos, por lo tanto, siempre es bueno conocer estos pitfalls y como buen radiólogo evitarlos. Y siempre considerar secuencias adicionales en caso de que sea necesario. Siempre debemos tener ese conocimiento y en caso de que alguna orden traiga algún dato clínico, nosotros poder aportar con eso y plantear el uso de secuencias extra a nuestro protocolo común. Para terminar, les agradezco su atención y hasta la próxima.